Gracias a Dios. Estamos listos para recibir una palabra que va a transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer. ¿Sí estamos preparados para eso? Amén. Bueno, los niños jóvenes pueden pasar a su clase, por favor. El día de hoy no hay reflexión, pero yo quiero tomar este tiempo de reflexión. Quiero hacer algunos comentarios. Sí. ¿Qué soy? Bueno, pues como no hay reflexión, voy a tomar este tiempo para hacer algunas aclaraciones con respecto a la iglesia, ¿verdad? Fíjese, hermano, hermana, que aquí en la iglesia hay un orden todo el tiempo. Dios, y a través de su siervo, el pastor Rodolfo Arias, un día fui ungido aquí como el pastor de esta iglesia, ¿verdad? Sí lo sabemos, ¿verdad? Algunos fueron testigos de ese evento. Bueno, pero hermanos, yo quiero hacer el comentario porque la iglesia nunca está abandonada. Nosotros somos los pastores, salimos la semana pasada de vacaciones, no venimos por esa razón. Pero no quiere decir que la iglesia esté abandonada o esté dejada así como que nada más así. Siempre hay alguien al frente. Nosotros decidimos dejar a nuestra hermana Jimena al frente del servicio. Dejamos a nuestro hermano Manuel al frente de la predicación. Y dejamos a los ujieres y dejamos a todos los maestros, ¿verdad? Cada quien con una responsabilidad delimitada. Si usted no nos ve aquí, no quiere decir que la iglesia está abandonada. A ver quién se avienta al ruedo. No. La iglesia tiene un cuidado y estamos siempre al pendiente. Siempre va a haber un líder, siempre va a haber alguien responsable aquí. Entonces, sí quiero aclararlo para que no se preste a malos entendidos. Mire, el que está aquí, en el momento en el que está aquí, es porque nosotros hemos aprobado que esté aquí. Y es quien tiene la autoridad en ese momento. Entonces, sí es algo que quiero comentar, porque mire, a veces somos medio rebeldes. Y no está bien que nosotros seamos rebeldes. Si algo le enoja al Señor, es la rebeldía. Miren, mis hermanas ujieres están ahí para acomodarle, para ayudarle en algún sentido. Si hay algún niño llorando, apoyarle en ese sentido. Si no hay lugar o si nos llegamos puede ser que en algún momento la iglesia se llene. Y en ese momento necesitamos acomodar a las personas. Hay gente que se molesta. Oiga, hermano, ¿se puede recorrer? ¿Por qué? Hermanos, mis hermanas mujeres tienen toda la autoridad delegada por nosotros para pedirle a usted que por favor se recorra o que por favor se siente en determinado lugar. Si ellas se lo piden, es como si un servidor se lo estuviera pidiendo. ¿Sí estamos de acuerdo, iglesia? Siempre hay alguien responsable en algún área. Entonces, yo les pido de favor que seamos dóciles, ¿verdad? Que seamos un pueblo escogido por Dios. Gente mansa y humilde como su maestro. Así lo establece el Señor Jesús. Entonces, eso lo quiero aclarar para que estemos bien entendidos de que la iglesia no está abandonada. Y quien está al momento es porque nosotros lo hemos aprobado y está al cargo en ese momento. Amén. Entonces, eso es algo que para mí era muy, muy importante aclarar. Bueno, pues acompáñeme por favor a Gálatas 2:20.
Dígame amén cuando ya lo tenga. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que tú la unjas, que no sea yo, Señor, el que hable de sus ideas o de su corazón o de lo que yo piense, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos hable esta mañana, nos redarguya, nos cambie, nos transforme a través de esta palabra tuya, Señor. Y que sea, Padre Santo, esta mañana, esta palabra, como lo dice en hebreo, Señor, una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor, y las coyunturas. Y sea, Padre Santo, una palabra que nos transforme. Que ninguno, Señor, de los que hayamos entrado por esta puerta, salgamos igual, Señor. Te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. ¿Alguno, hermana, ha visitado alguna vez la frontera? ¿Alguno ha estado en la frontera alguna vez? ¿Sí? ¿Ha cruzado así caminando y todo? ¿Sí? Bueno, pues para los que hemos podido entrar o estar en la frontera, a veces es un encuentro, y más por primera vez es un encuentro impactante cuando es al norte, ¿va? Cuando es hacia Estados Unidos, porque cuando es en el sur, pues como que no cambian mucho las cosas. Cuando andamos en Guatemala y pasamos de Guatemala a México, pues como que no es mucha la diferencia, pero cuando pasamos de el norte de México a Estados Unidos, híjole, pues uno sí se llega a uno a impactar, ¿verdad? A diferencia de, como le digo, en Guatemala. A veces nada más lo único que cambia entre Guatemala y México a veces son los modismos, ¿verdad? En alguna ocasión íbamos para allá a Guatemala y iba mi padre manejando y de repente ve un anuncio que decía túmulo. Pues, ¿qué será eso? ¿Verdad? De repente, ¡pum, pum! Pues era un tope, hermanos. Allá le llaman túmulo a los topes, pues era un tope, ¿verdad? No sabíamos qué era eso, pero nos dimos cuenta de repente que, bueno, pues algunas cosas cambian. Pero es impactante cruzar, cuando uno cruza a Estados Unidos y se da uno cuenta de cómo está uno en México y de repente pasa uno a Estados Unidos. Híjole, qué impresión tan grande, qué impresión tan impactantes a veces. Y mire, cuando uno apenas cruza, nada más ve uno una línea ahí y cruza, cómo las leyes cambian, cómo todo cambia. Parece increíble cómo la gente se transforma al estar de un lado y del otro de la frontera. Fíjese que pues allá en Estados Unidos es muy penado tirar basura, ¿verdad? Si un policía lo ve, híjole, lo agarra y lo multa y le pone una multa, pero tremenda. A mí me tocó en alguna ocasión escuchar como una persona pues venía desde Los Ángeles, cruzaba por Tijuana y pues iban de vacaciones acá a Rosarito y a todas esas partes, pero cuando cruzaban pues agarraban y tiraban toda la basura del lado mexicano. Y yo decía, híjole, pero ¿por qué hacen eso? Todavía allá, bueno, pues a lo mejor hay barredoras automáticas que, bueno, si no los cacharon, bueno, pues la recogen, ¿verdad? Pero acá ni eso tenemos. Yo decía, híjole, ¿cómo es posible que la gente a veces nos comportemos de esa manera? ¿Cómo es posible que a veces el cambio, ¿verdad?, entre unas leyes y otras, cómo nos hace cambiar a nosotros? Mire, lo mismo nos pasa a nosotros como cristianos, pero nosotros ahora somos embajadores del reino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mire, ya las leyes de este mundo no operan ahora sobre nosotros, porque ahora estamos nosotros en la embajada del reino. Mire, cuando una embajada está en un país,
usted se mete a la embajada y ya no está bajo las leyes del país en el que está, sino está bajo las leyes de la embajada. Si usted hace alguna tropelía dentro de la embajada de Estados Unidos, ya no lo juzgarían aquí, sino que se lo llevarían para allá y allá daría cuenta de lo que usted hizo dentro de lo que es la embajada. Mire, usted y yo somos embajadores del reino. Estamos nosotros como embajadores del reino de los cielos. Mire, y si no me cree, acompáñeme por favor a 2 Corintios 5 y verso 20. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí. 2 Corintios, capítulo 5 y verso 20. ¿Ya lo tenemos? Dice, así que somos embajadores. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos embajadores del reino. Nosotros tenemos que saber que este mundo y su gente tienen una forma y tienen una ley. Así como cuando estamos nosotros en México y luego pasamos en Estados Unidos, hay un cambio de ley. Así ha sucedido en nosotros cuando nosotros somos reconciliados con Dios. Nosotros vivíamos bajo las leyes del mundo, pero ahora vivimos bajo las leyes del reino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, ¿verdad? Entonces, mire, la gente, toda la gente, el mundo está corriendo tras la vanidad de su mente o tras sus deseos, en algunos casos desenfrenados, y que esa es la ley del mundo. Y quiero que me acompañe a Efesios 4:17 para que usted vea que lo que le estoy diciendo, de acuerdo y a la luz de la palabra, es la verdad. Efesios 4 y verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿qué? Andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que no conocen de Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿nosotros somos gentiles? Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, claro que sí, pero hemos sido rescatados por la sangre de Jesús. Y de ser gentiles hemos pasado a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nada más es para que usted se goce esta mañana. Y si lo demás del sermón no le interesa, pues gócese sabiendo que usted es hijo o hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es decir, mire, este mundo corre tras la vanidad, tras el querer ser, tras el egoísmo, corre tras la ambición. Este mundo corre tras la codicia, tras las pasiones desordenadas. Pero ese es este mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Es decir, las reglas de este mundo, las tendencias de este mundo ya no deben, y lo enfatizo, ya no deben operar en nosotros. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino. Sin embargo, muchas veces, aunque hemos rendido nuestra vida a Cristo, no hemos entendido que ya no debemos de correr en pos de las cosas de este mundo. Y es algo que no se ha entendido, y no se ha entendido por muchos y muchos cristianos. Y tan no se ha entendido que a veces queremos encontrar en Dios la ayuda necesaria para alcanzar nuestros propios propósitos. ¿Sí me sigue hasta aquí? A veces queremos que, como no alcanzamos lo que el mundo a veces nos va marcando, queremos que Dios nos ayude y nos dé un empujón para que podamos nosotros alcanzar a veces los estándares que este mundo marca.
Pero sorpresa, nosotros ya no somos de este mundo. Jesús nos compró. Hay un cambio de ley, hay un cambio de situación con nosotros. Somos embajadores del reino. Las leyes de este mundo no operan más sobre nosotros, sino que operan ahora las leyes del reino sobre nosotros. Amén. Estamos entonces, hermanos, bajo una nueva ley, bajo un nuevo gobierno. Aunque estamos en este mundo, así como lo está una embajada en un país, aunque estamos en este mundo, no somos más de este mundo. Pero yo quiero mostrarle, hermano, esta mañana, y así he titulado esta prédica: vota al usurpador que hay en ti, en el reino de tu corazón. Mire, hay un usurpador que nosotros tenemos, que no permite que el gobierno de Dios se establezca en nosotros y que las leyes de Dios establezcan en nosotros, sino que corre detrás del mundo. ¿Sabe cómo se llama ese usurpador? ¿No sabe cómo se llama ese usurpador? A ver, ¿quién se imagina que es? El diablo. No es el diablo. Nosotros mismos. ¿Sabe cómo se llama ese usurpador? Yo. ¿Cómo se llama ese usurpador? Yo. No los veo nada convencidos. Ese usurpador corre detrás de las cosas del mundo y no permite que el reino de Dios y que las leyes de Dios se establezcan sobre nosotros. El yo corre detrás de las leyes de este mundo, tiende al egoísmo, tiende a la autocomplacencia, tiende a la vanidad, tiende al querer ser, al orgullo, a la altivez. Y todo esto, hermanos, refleja un carácter más diabólico que un carácter más de Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Cuántos sabemos por qué fue echado el diablo del cielo? ¿Por qué fue echado? Porque se ensoberbeció de ser tan hermoso, de que Dios lo había hecho tan hermoso, que dejó de Dios ser su Dios para convertirse él en su propio Dios. Egoísmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el egoísmo o el yo corre tras las leyes de este mundo. ¿Por qué? Porque el diablo corrió detrás de lo mismo, ¿me explico? Y lo va llevando hacia lo mismo. Entonces el yo corre detrás de las leyes de este mundo y es un usurpador que está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque establece las leyes del mundo en nuestra vida, pero nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús y tenemos que establecer las leyes del reino sobre nosotros y echar fuera a ese usurpador. Amén. Mire, volvamos al texto original. El texto original, vamos a verlo y miremoslo con tres ideas centrales que tiene el texto original. Mire, nada más que tengo que regresar hasta acá. Es Gálatas 2:20. Veamos las tres principales ideas de Gálatas 3:20. Vamos a ver esas tres principales ideas. Cómo con estas tres ideas nosotros vamos a votar a ese usurpador de nuestra vida. Amén. Mire, la primera es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la primera idea, o esa es la primera premisa que nos dice este verso. La segunda idea es: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es la segunda idea. Y la tercera idea es:
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mire, vamos a ver cada una de estas ideas. Y vamos a ver la primera idea. La primera idea es una idea bastante fuerte. Es algo que Dios nos habla fuertemente y es tropezadero para algunos. Porque mire, Dios no vino a hacer de nosotros mejores personas. Lo voy a volver a repetir para que esto nos quede bien claro. Dios no vino a hacer de nosotros mejores personas. ¿Usted está de acuerdo con esto que estoy diciendo? No, ¿verdad? Como que suena raro. ¿Sabe por qué Dios no vino a hacer de nosotros mejores personas? Porque Él vino a hacer de nosotros una nueva criatura. ¿Estamos de acuerdo ahí? Él vino a hacer de nosotros una nueva criatura. Pero no lo puede hacer con lo que somos ahora. Por lo tanto, lo que somos ahora tiene que morir. Es decir, Dios no vino a hacer de nosotros mejores personas, nos invita a morir a nosotros mismos. ¿Está de acuerdo ahora conmigo? ¿Sí se da cuenta cómo va el proceder de la palabra? Dios nos invita a morir a nosotros mismos. ¿Para qué nos invita a morir? Para hacer de nosotros una nueva criatura. Nueva. Fíjese que este es el principal error de los cristianos: creer que podemos mejorar, creer que podemos ser mejores. Yo escuchaba el otro día a una persona que fuimos a ver, tuvo un problema muy fuerte de salud, estuvo hospitalizada. Y después de que fue hospitalizada decía, es que pues ahora siento así como que pues es algo muy fuerte y sintió así como que Dios la visitó. Es que yo quiero ser mejor persona. No, Dios no nos ha llamado a ser mejores personas. Dios nos invita a morir. Dios nos invita a morir a nosotros mismos, a dejar de ser nosotros para ser Él en nuestra vida, para ser Él en nuestra vida. ¿Cómo recuerdo las palabras de nuestro hermano Samuel Lascari el día que vino a visitarnos la primera vez? Él decía, Dios no nos ha llamado a ponernos un parche religioso. ¿Cómo se me quedó grabado eso en la mente? Dios no vino a ponernos parches religiosos. Dios vino a hacer de nosotros nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Pero aquí lo que no se ha entendido, y esto sí tiene que quedar bien claro, que para ser una nueva criatura, antes tengo que morir. Antes tengo que morir. Y es que mire, el gran error de muchos de los cristianos es querer recibir las bendiciones de la vida nueva sin morir antes a nosotros mismos. Mire, acompáñeme a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:3, y vamos a leer hasta el 11, para que nos quede un poquito más claro lo que le estoy diciendo. Romanos capítulo 6, verso 3. Dígame amén cuando ya lo tenga. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos, ¿qué dice? Somos sepultados juntamente con Él. Sepultados, hermanos, con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué?
en vida nueva. Entonces, para que nosotros tengamos esa vida nueva, primero tenemos que morir primero. Morir a nosotros mismos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a qué? Para que no sirvamos más al pecado. Este verso 6, grábeselo por favor. Métalo en su mente, métalo en su corazón, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está lo que decía el apóstol Pablo: estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿En qué? En mi viejo hombre, en mi vieja mujer. Estoy justamente crucificado con Cristo. Dice el verso 7, porque Él ha muerto, ha sido justificado, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos, ¿a qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, sigamos hasta el 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cambio de ley. Cambio de ley. Nosotros ya no vivimos más para el mundo. Estamos en la embajada del reino. Somos embajadores del reino. Nosotros tenemos ahora una nueva ley. Y nuestro cuerpo, nosotros no debemos de dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Porque ahora estamos vivos para Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Mire, en otras palabras, nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo. Mientras no crucifiquemos nuestro viejo hombre con Cristo, nosotros no podemos accesar a esta vida nueva. ¿Por qué? Porque para accesar a la vida nueva tenemos que morir primero. La vida abundante y el fruto que Dios ha prometido para nuestra vida no va a venir hasta que muramos primero a nuestra vieja vida y se empiece a desarrollar la nueva vida que Cristo ha puesto en nuestra vida. Amén. Y podríamos poner el grito en el cielo y decir: ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que morir para recibir la vida nueva en Cristo? Mire, acompáñeme a Juan 12:24 y vamos a ver cómo lo explica Jesús mismo. Y lo explica de una manera sumamente sencilla. Juan 12:24. ¿Ya lo tenemos? Allá atrás ya lo tenemos. Dígame amén si ya lo tenemos. Ok, perfecto. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Es decir, una semilla no puede dar fruto
¿Por qué? Porque no se ha convertido en planta. Una semilla no ha dejado de ser semilla y morir a ser semilla para convertirse en planta. Por eso es que Jesús lo explica de una manera sumamente sencilla. Por eso algunos cristianos que siguen siendo semilla se preguntan por qué no dan fruto, por qué el calorcito del sol no les llega, por qué el agua en lugar de darles vida como que les rompe la cáscara y no se sienten a gusto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué el agua en lugar de darme vida me marchita mi cascarita? Porque somos semilla y no hemos querido dejar de ser semilla. Pero mientras no queramos dejar de ser semilla, no podemos accesar a esa vida abundante. Porque no hemos hecho morir al usurpador, el yo, gobernando en nuestras vidas. Pero cuando crucificamos, hermano, hermana, al yo, entonces morimos a nosotros mismos y entonces empezamos a dejar de ser semilla para empezar a convertirnos en la planta que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces, tenemos que dejar de ser semilla para convertirnos en planta y dar fruto. Pero la semilla tiene que morir para convertirse en planta. Amén. La segunda premisa que dice este verso, con el cual iniciamos, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire, en otras palabras, si usted ha entregado su vida a Cristo, el trono de su corazón, la dirección de su vida y lo que haga usted debe de estar gobernado por Dios. Porque ahora usted y yo le pertenecemos a Él. ¿Puede decir amén a eso? Mire cómo lo ejemplifica el Salmo 100. Acompáñeme al Salmo 100, por favor. Dígame amén cuando ya lo tenga. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y aquí es lo que quiero que se le quede a usted en su mente y en su corazón. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Puede decir amén a eso? Gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Tenemos que votar al usurpador, que es el yo, que está sentado en el trono de nuestro corazón. Tenemos que darle una patada y dejar que se siente el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese trono de nuestro corazón. Ya no vivo yo, es decir, ya no vivo yo más para mí. Y es que ese es el problema. Queremos nosotros seguir viviendo para nosotros y que Dios nos ayude. No, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo para mí, ya no vivo para mí yo, sino que ahora la vida de Cristo tiene que empezar a crecer y desarrollarse en mí, dentro de mí. Mire, lo que le voy a contar y lo que le voy a decir a continuación, no sabe usted el trabajo que a mí en lo personal me ha costado. No lo sabe.
Pero qué trabajo me ha costado entender lo siguiente, mire. Ahora su vida y mi vida ya no debe de estar basada en lo que usted quiere, sino tiene que estar basado en lo que Él quiere. Esto es fuerte, es fuertísimo. Le vuelvo a repetir, a mí me ha costado un trabajo tremendo poderlo aceptar. Pero tengo que entender también que la voluntad de Dios para mi vida es mejor que mi propia voluntad para mí. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Lo que yo creo que es bueno para mí, Él lo supera por mucho más para mi vida. En eso tengo que estar confiado. Pero yo tengo que entender que mi vida ya no está basada en lo que yo quiero, sino tengo que estar basada, mi vida tiene que estar basada en lo que Él quiere de mí. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, amén, amén. Es duro y es difícil y uno no quiere. Pero mire, déjeme ejemplificarlo con que nosotros tenemos una especie como de zombie o muerto viviente, ¿verdad? Que se resiste a morir, no quiere morir. Tenemos ese viejo hombre que nos quiere y nos arrastra al pecado. Es una especie como de zombie muerto viviente, ¿verdad? Que nos arrastra. Fíjese que a mí no me gustan las películas ni de zombies, ni de vampiros, ni de nada de eso, porque digo, híjole, o de hombres lobo, no me agradan esas películas, no me gustan. Pero no hallo cómo ejemplificarlo mejor que si nosotros tuviéramos una especie como de zombie arrastrando o cargando. Ese es nuestro viejo hombre. Ese viejo hombre del cual Pablo se quejó y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero nosotros tenemos que hacerlo morir. ¿Cómo? Crucificando a ese yo, llevándolo a la cruz. ¿Por qué? Porque no puedo empezar a vivir la vida que Dios ha planeado para mí. No la puedo empezar a vivir siendo semilla. Tengo que convertirme en planta. ¿Para qué? Para dar mucho, mucho fruto. Dejemos, hermanos, de ser semillas. Convirtámonos en ese pámpano que Jesús quiere que seamos, pegado a la vid verdadera, recibiendo esa vida verdadera que Él tiene para nosotros y que nosotros podamos dar mucho, mucho fruto. Amén. Y mira, la tercera premisa o la tercera idea que tiene este verso es ahora nuestra forma de vivir, y es la nueva ley que ya no va a estar regida conforme al mundo, sino ahora esta es la nueva ley del reino que nosotros debemos de manejar en nuestra vida. Dice: y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora ya no corro como la demás gente que va tras la vanidad de su mente, como lo hace todo el mundo. Ahora tenemos una esperanza, vivimos esperando las preciosas promesas del Hijo de Dios para nuestra vida, para esta vida en esta tierra y después la vida eterna que Él ha prometido para nosotros. Teniendo esta certeza de lo que hemos visto, pero sabemos que Él es fiel y verdadero y que lo que ha prometido ha de ser, porque Él no miente. Amén. Mire, el apóstol Pablo describe cómo Jesús primero le amó y luego se entregó a sí mismo por Él. Pero primero amó Jesús. Y yo pregunto, ¿a quién amó? ¿A quién amó Jesús? Él nos amó a nosotros primero. Amén.
Él nos amó a nosotros primero. Usted tiene que estar convencido de eso. Y una vez que lo amó antes de la fundación del mundo, ¿qué? Él se entregó a sí mismo por usted y por mí. Él se dio a cambio de nosotros por amor. Hubo un cambio de vida. Él tomó nuestra vida que era condenada, pagó la condena con la cruz del Calvario, y ahora nosotros tomamos su vida para vivir la vida que Él merecía vivir. Mire, ¿cómo le voy a ejemplificar esto? Hay una anécdota de dos hermanos que eran gemelos, dos hermanos de color en Estados Unidos. Uno era pastor y el otro era un homicida condenado a la muerte. Y resulta de que el hermano pastor, unas semanas antes de que condenaran a la muerte a su hermano y lo mataran, va y lo ve. Y va, está en la celda, y estando en la celda se quita la ropa y le dice: dame tu ropa. Dice: pero ¿qué estás haciendo? Dice: mira, mi tiempo ya llegó y yo estoy feliz con lo que Dios ha hecho en mi vida, pero ahora yo voy a tomar tu lugar en la muerte, pero tú ahora tienes el compromiso de vivir mi vida y seguir viviendo mi vida. Y entonces dicen que el pastor se quedó ahí y lo ejecutaron porque él tomó la condena del hermano y fue muerto, pero él tenía la plena seguridad y la plena convicción de que él iba al cielo. Pero al momento de que el hermano cambia la ropa, él se puso el traje del pastor y ahora él tenía que vivir la vida que el pastor tenía que continuar viviendo. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Es exactamente lo que Jesús hizo con nosotros. Nosotros éramos condenados a muerte, pues Él se puso en esa muerte. Pero ahora la vida que Él tenía que vivir en esta tierra es responsabilidad suya vivirla ahora. ¿Se da cuenta? Es exactamente lo que hizo este pastor con su hermano. Y entonces lo que ahora usted viva ya no lo va a vivir más siendo el asesino homicida condenado a muerte. Tiene que usted vivir la vida como el pastor de pastores tenía que vivir. Amén. Pues yo termino con esto. Yo espero que este verso nos pueda ilustrar y nos pueda llevar a una vida más plena y más vívida en Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos, dejar de ser semilla para convertirnos en planta y entender que Jesús nos dejó ahora su vida por vivir. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra tuya, Señor. Yo te pido, Señor, que tú la selles en nuestro corazón y en nuestra mente. Tú, Señor, has dado tu vida por nosotros. Tomaste nuestra condena, Señor. Pagaste con tu vida nuestra vida. Tomaste nuestro lugar en la muerte que era para nosotros. Pero ahora tú quieres, Señor, que continuemos nosotros viviendo tu vida como el cuerpo tuyo, como tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Pero esa vida, Señor, no se va a manifestar, Señor, si nosotros seguimos viviendo, Señor, en nuestra carne.
si seguimos sirviéndonos a nuestro propio yo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a quitar de nosotros ese usurpador tan tremendo que es el yo, Señor, que nos arrastra a vivir de acuerdo a las leyes del mundo y no bajo las leyes de tu reino, Señor. Pero cuando nosotros, Señor, crucificamos al yo, crucificamos nuestro viejo hombre, entonces, Señor, empezamos a morir a nosotros mismos. Pero tú empiezas a darnos vida, vida tuya y vida abundante, Señor. Gracias te damos, oh Rey eterno, por tu grande amor, por tu gran paciencia, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque tú no vienes, Señor, como nos decía nuestro hermano Samuel, a poner un parche religioso a nuestra vida. Tú vienes a hacer cosas nuevas en nosotros. Tú vienes, Señor, a quitar lo viejo y a hacer nuevas cosas en nosotros. Gracias, Padre Santo, porque somos nuevas criaturas en ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hay nueva vida en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, que podamos, Señor, empezar a vivir esta nueva vida, Señor. Que podamos empezar a morir, Señor, a nuestro viejo hombre, para estar vivos y como resucitados de entre los muertos delante de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.